vamos a demostrar teoremas sobre árboles, usando inducción estructural porque los árboles son estructuras definidas recursivamente. Igual que antes, empezamos recordando cómo se definieron los árboles. Entonces, ¿cómo definimos nosotros los árboles en la clase pasada? Dijimos, un árbol se puede crear, ya sea dado, es un árbol de elementos de A, dado, se escribe nabla de R para hablar de un árbol binario con un solo nodito que tiene R adentro, o se escribe R, esta flechita, A1, A2 para hablar de un árbol binario que está construido con una raíz que es R y con dos hijos, izquierdo A1 y derecho A2. Esa es la idea de esto. ¿Sí? Voy a pasar al, a lo que estaba hablando cuando empecé la clase con los que llegaron al principio, y es que los ejercicios que hay en el quiz, le dicen a uno que un árbol se construye es con la palabra arbac, voy a cambiar el color, un árbol se construye con la palabra arbac, y ese sería como el árbol vacío, o se construye con la palabra cons, un hijo izquierdo, una raíz y un hijo derecho. Entonces yo traté de hacer el símil con los que nosotros pusimos. Yo puse que un árbol se construye o con nabla de R o con R, flechita, hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces, ¿cuál árbol quiero representar en la cabeza, un dibujo, cuando escribo nabla de R? Quiero representar el árbol, digamos, que no tiene ni hijo derecho ni hijo izquierdo, vámonos así, pero que tiene una raíz que es R. ¿Mm? Eso es como lo que yo quisiera representar. Y aquí en este caso quiero representar el árbol que tiene una raíz que es R, que tiene un hijo izquierdo, este que está aquí, y un hijo derecho, este que está aquí. Ese es el árbol que queremos construir, es lo que representa, esta sintaxis representa mentalmente o gráficamente a este árbol. Y a eso lo llamamos un árbol. ¿Sí? Entonces, aquí dibujé un árbol cuya raíz es 2, cuyo hijo izquierdo es todo esto, perdón, y cuyo hijo derecho es esto. ¿Sí? Luego, el hijo izquierdo, ¿qué era? Una raíz, que es el 1, un hijo izquierdo, que es este, y un hijo derecho, que es este. ¿Sí? Y luego, ¿qué era el hijo izquierdo? El hijo izquierdo entonces era el 5 y ya no más, o sea, era de estos. Le dibujé estas dos antenitas como para que era, cuando lo dibujo, como no tiene más, le pongo dos antenitas aquí como para que digan, y aquí se acabó. Así hacemos los árboles según la definición que dimos en el curso. Según el que está en el quiz, se hacen es así, y hay una pequeña diferencia, y es que allá eh, en ese hay un árbol vacío, y el árbol vacío van a ser estas antenitas que están aquí. O sea que ellos construyen árboles sin información en los nodos, árboles que no tienen nada. O sea, para ellos existen hojas que no tienen información, en el que está en el quiz. En el que está en nuestras transparencias, no. Estas antenitas no van, las que están ahí en verde. Esa es la única diferencia. Entonces, yo construyo, eh, necesito, necesito como un poquitico más de sintaxis para construir las antenitas, porque las antenitas las construyo con ARBAC. Y entonces, mejor dicho, este de aquí se escribiría, aquí abajo se escribiría el cons, si usara la sintaxis de abajo, ese de aquí se escribiría el cons de ARBAC, coma, R y coma otro ARBAC. Esa es la gran diferencia, es que este se construye con el cons.
O sea, para ellos este no es necesario ponerlo por aparte porque se construye con el cons si yo tuviera ARBAC. Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro. No hay más diferencia. Al final estamos dibujando como la misma estructura de árbol. Ahora, ¿dónde sí hay diferencia? En que la función altura sigue siendo la misma. ¿Cuál es la altura de un árbol? La altura de un árbol es la distancia que hay de la raíz, de la raíz hasta la hoja más lejana. En este caso, la hoja más lejana es esta de aquí, ¿cierto? Entonces, la distancia es cuántos pasos hay para llegar desde la raíz hasta la hoja. Entonces, aquí yo haría 1, 2 y 3. Si estas de abajo no estuvieran, entonces yo sería 1 y 2 y ya llegué a la hoja del 5. Pero en el quiz las hojas son ARBAC. Luego hay que tener 1, 2, hay que tener un pasito más. Esa es la diferencia entre, entre lo uno y lo otro. No sé si queda clara para todos. Y continuamos con la que tenemos nosotros. Lo que hay que leer es bien cuál es la definición. En el examen usaremos nuestra definición, esta de arriba. En el quiz, esas preguntas están usando esta definición, esta de abajo. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. No sé si ya está claro. Entonces, ¿cómo demostramos? Vamos a demostrar algún teorema sobre los árboles binarios. El que vamos a demostrar es el teorema que dice que una relación que hay entre nodos y altura. Entonces, sobre nuestros árboles binarios, definimos la función nodos. Nodos, entonces, es igual a uno si el árbol es el árbol que tiene solo la raíz. Ahí hay un nodo. Y sería igual a uno más nodos de A1 más nodos de A2 si es R con la flechita y el árbol izquierdo y el árbol derecho. Entonces, uno más el número de nodos que hay aquí, más el número de nodos que hay aquí. Eso para calcular el número de nodos del árbol. Para calcular la altura, entonces, si el árbol es el árbol que es hoja, le ponemos altura 0. Y si el árbol es el árbol que es construido a partir de una raíz y un hijo izquierdo y un hijo derecho, entonces la altura es, por la raíz ya hay uno porque hay que bajar o al hijo izquierdo o al hijo derecho, y miro cuál es la altura más alta, si la del izquierdo o la del derecho, cojo el máximo y digo que es el máximo de las dos alturas. Y esa es la altura del árbol. Y con esas dos definiciones de número de nodos y de altura, se puede probar la siguiente propiedad. Y es que en todo árbol binario, me pregunta José Becerra que si calcular el número de nodos es el tamaño. Eh, eh, no sé dónde vieron tamaño, pero tal vez sí. O sea, el tamaño de un árbol, pues si el tamaño, o sea, no sé si lo definieron así. O sea, alguien podría definir que el tamaño de un árbol, sí, típicamente el tamaño de un árbol puede estar ligado al número de nodos del árbol. Pero entonces aquí hay otra cosa que es muy importante entender, y es que en el árbol que nosotros construimos no existen estas antenitas de acá, o sea, todos los nodos tienen algo adentro. En el árbol que se construye con este y con si no sé qué, entonces hay dos tipos de nodos, los nodos que tienen información y los nodos hoja que no tienen información. Entonces, tal vez allá uno diría el número de nodos con información es con esta propiedad, no el número de nodos hoja. Si uno cuenta los nodos más las hojas, pues da su tamaño es un poco más que el si solamente cuento los nodos con información. En este caso, el número de nodos, estamos contando el número de nodos con información. Y pues yo creo, José Becerra, que sí, que imagino que cuando hablan de tamaño del árbol, están hablando del número de nodos del árbol. Entonces aquí queremos demostrar que el número de nodos de un árbol es menor o igual que 2 a la altura del árbol más 1 menos 1. A uno, ¿cómo se le ocurre eso? Entonces, si quieren, supongamos que uno quiere dibujar un árbol binario completo, completo, es decir, o no tiene hijos o tiene dos hijos. Y este, digamos que sería un árbol binario completo de altura 1. Tiene tres nodos. Si yo le pongo otro nivel, entonces le pondría dos hijos aquí
y 2 hijos acá. Y entonces este tendría 1 más 2, 3 más 4, 7 nodos. Si yo quiero ponerle otro nivel, le pondría 2 hijos aquí, 2 hijos acá, 2 hijos acá y 2 hijos acá. Y entonces tendría 1 más 2, 3 más 4, 7 más 8, 15 nodos. O sea, fíjense que el primerito es un nodo, luego si al otro nivel habría 3, al otro nivel habría 7, al otro nivel habría 15. Y siempre es 2 a la algo menos 1. O sea, este es 2 a la 1, 2 a la 1, 2 a la 1 menos 1. Eso da 1. Esto es 2 a la 2, que es 4 menos 1 da 3. Este es 2 a la 3, que es 8 menos 1 da 7. 3 más 4, 7. Y este da 15, que es 2 a la 4, 16 menos 1. Entonces, digamos que uno cuando va viendo ese comportamiento se da cuenta que si el árbol estuviera completo por todos lados, el número de nodos sería 2 y la altura es 1, 2, 3 a la altura menos 1. Entonces 2 a la 3, perdón, 2 a la altura más 1, daría 2 a la 4, 16 menos 1, 15. Por eso da 1, 2, 3, y le pondríamos 2 a la 4 menos 1. Hasta aquí sería 2 a la 3 menos 1 y así. Entonces, de ahí, de esa observación, nace que alguien diga, a observar, el número de nodos sería igual a 2 a la altura más 1 menos 1 si todos los nodos estuvieran, pero como todos los nodos no están completos, porque hay pedazos donde no aparecen, entonces el número de nodos es menor o igual que 2 a la altura de A más 1 menos 1. Y esa es la propiedad que alguien ve, y alguien la ve jugando con los árboles. Y ahora una cosa es verla y otra cosa es probarla. Entonces, para probar una propiedad como esta se usa la inducción estructural. ¿Por qué? Porque los árboles están definidos recursivamente. Entonces, ¿cómo se prueba una propiedad de esas? Primero, uno la tiene clarísima. ¿Cuál es la propiedad que voy a probar? Voy a probar que todo árbol, el número de nodos del árbol es menor o igual que 2 a la altura más 1 menos 1. Bueno, entonces, como estos árboles son definidos recursivamente, voy a probar primero esto para los árboles sencillos, o sea, el árbol nabla de R. Voy a probar que nabla de R cumple la propiedad, o sea, ¿qué es lo que tengo que probar? Que el número de nodos de nabla de R es menor o igual que 2 a la altura de nabla de R más 1 menos 1. Y entonces ahora empiezo a usar la definición. ¿Cuántos nodos tiene nabla de R? Por definición de nodos, nodos de nabla de R es el caso de arriba, da 1. Entonces el lado izquierdo da 1. ¿Cuánto es la altura de nabla de R? La altura de nabla de R por la definición de aquí es 0. Entonces voy a reemplazar nodos de nabla de R por 1 y altura de nabla de R por 0. Y entonces me queda 1, que es nodos de nabla de R, y 2 a la 0 más 1 menos 1, por el lado de aquí, 2 a la 0 más 1 menos 1. El 1 de la izquierda lo dejo quietico, no pongo más con él, y 2 a la 0 más 1 da 2 a la 1. Y aquí me queda 2 a la 1 menos 1 al lado derecho, o sea que me queda 1 menor o igual que 1, y 1 efectivamente es menor o igual que 1, luego es equivalente a true. Por lo tanto, he probado que que el árbol con un solo nodito cumple la propiedad de que el número de nodos es menor o igual que 2 a la altura más 1 menos 1. Entonces, para el caso base, esa propiedad se cumple. Y ahora tengo que probarla para el caso de inducción. Para inducción, ¿cuántos árboles uso? Uso dos, el izquierdo y el derecho. Entonces, lo que tengo que demostrar es que el árbol con raíz R, hijo izquierdo a 1 e hijo derecho a 2, cumple la propiedad suponiendo que tanto el árbol A1 como el árbol A2 también las cumplen. O sea, esta va a ser mi hipótesis de inducción y esto va a ser lo que tengo que demostrar. Entonces lo escribo como hemos escrito todas las demostraciones en el curso. ¿Cuál es el teorema? Necesito probar que los nodos del árbol construido con este constructor es menor o igual que 2 a la altura de ese árbol más 1 menos 1. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Qué tengo para poder demostrar eso? Que el izquierdo cumple la propiedad y que el derecho también cumple la propiedad. Entonces vamos a arrancar del lado izquierdo y vamos a tratar de llegar a que es menor o igual
que el lado derecho. Entonces arranco del lado izquierdo, nodos de esto. Por definición de nodos, es 1 más los nodos del hijo izquierdo más los nodos del hijo derecho. Use la definición de nodo. Luego, por hipótesis de inducción, nodos del hijo izquierdo es menor o igual que 2 a la altura de A1 menos 1 menos 1. Y nodos del hijo derecho es menor o igual que 2 a la altura de A2 más 1 menos 1. Entonces, si aquí tengo nodos y más nodos, entonces al sumarlos, y eso era menor o igual, me da menor o igual que 1 más el de un lado y que más el del otro lado. O sea, reemplacé los izquierdos por los derechos y como la relación que había entre ellos era, era con un menor o igual, entonces los derechos, entonces simplemente los reemplazo y aquí pongo menor o igual y no igual. O sea, 1 más 2 a la altura de A1 más 1 menos 1 y 2 a la altura de A2 más 1 menos 1, utilicé la hipótesis de inducción. Ahora empiezo a organizar esto. Aquí tengo un 1, aquí tengo menos 1, da 0, y menos 1 da menos 1. Este es este menos 1 de aquí. Este 2 a la altura de A1 más 1, aquí está. Este 2 a la altura de A2 más 1, aquí está. Luego lo único que hice para pasar de esta línea a esta línea fue reemplazar por iguales. Reemplazar por iguales. ¿Listo? Ahora, hay un teorema de aritmética que dice que sumar n más m es menor o igual que multiplicar 2 veces el máximo entre n y m. Si yo cojo n y m y escojo el máximo, ¿no? 5 y 8, y el máximo es 8, entonces yo sé que 5 más 8 es menor o igual que 8 más 8. O sea, yo puedo reemplazar el menor por el otro y me queda que la suma de los dos es menor o igual que 2 veces el mayor. Eso fue lo que hicimos aquí. Entonces aquí tengo un número, tengo otro, entonces yo sé que eso es menor o igual que 2 veces el máximo entre el uno y el otro. Y este menos 1, pues ahí sigue, no lo he quitado. Y resulta que 2 veces el máximo de no sé qué es igual a meter el 2 a multiplicar aquí. Perdón. No, lo que hicimos aquí fue el máximo entre 2 a la altura de A1 más 1 y 2 a la altura de A2 más 1, pues depende de quién sea el más grande entre la altura de A1 más 1 y la altura de A2 más 1. ¿Sí? O sea, 2 a la algo es una función creciente. Entonces, 2 a la 30 y el máximo entre 2 a la 30 y 2 a la 32, pues será 2 a la 32. El máximo entre 2 a la 15 y 2 a la 8, pues es 2 a la 15 porque 15 es más grande. Entonces, el máximo entre 2 a la algo y 2 a la algo será 2 a la, el máximo entre esos dos algos. Pues lo que hice fue el máximo entre 2 a la x y 2 a la y es 2 al máximo entre x y y. Da exactamente lo mismo y el menos 1 que seguía aquí. Y ahora si multiplico 2 por esto, entonces aquí, no, todavía no, aquí lo que hice fue, tengo el máximo entre altura de A1 más 1 y altura de A2 más 1, entonces tengo el máximo entre x más 1 y y más 1, pues ese es 1 más el máximo entre x y y. Entonces lo que hice fue sacar el más 1 de los máximos y dejar el máximo de las alturas más 1. Y ahora sí, ¿qué es el máximo de las alturas más 1? Es por definición la altura del árbol que tiene raíz R y árbol izquierdo A1 y árbol izquierdo A2. La altura de este árbol es 1 más el máximo de las alturas de los dos árboles. Y ahora 2 por 2 a la altura da 2 a la altura más 1 menos 1, que era a donde queríamos llegar. O sea, lo que hicimos aquí fue aplicar la hipótesis de inducción y mucha aritmética para poder llegar a el número que queríamos llegar. Entonces hemos demostrado que si A1 y A2 cumplen la propiedad, entonces R flechita 1 a 2 también la cumple. Ya lo vemos, Alejandro, pues decime cuál ejercicio. Entonces, concluimos, entonces, y ya voy para allá, concluimos que para todo árbol binario, el número de nodos es menor o igual que 2 a la altura de A más 1 menos 1.
Me solicita Alejandro que si puedo demostrar, no sé, que no sabe cómo interpretar eso, aquí me lo mandó, se lo bajo, a ver qué fue lo que me mandó. Bien, entonces aquí en este ejercicio están definiendo el tamaño de un árbol. Entonces, el árbol vacío no tiene nodos, tiene cero. Y un árbol que es construido con cons tiene el número de nodos de A1 más el número de nodos de A2 más 1. Y que calcule el tamaño de eso. Entonces, vuelvo aquí. Vuelvo aquí. Entonces, bueno, ¿cuál es el tamaño de este árbol? Mm, ¿Cuál es el tamaño de este árbol? Voy a ver si hay otro color todavía más aquí. Entonces, vamos a trabajar con este árbol. Primero, ¿cuál es el tamaño de ese árbol? El tamaño de ese árbol, según la definición, es 1 más el tamaño del árbol izquierdo más el tamaño del árbol derecho. ¿Cuál es el tamaño del árbol izquierdo? 1 más el tamaño del árbol izquierdo más el tamaño del árbol derecho. ¿Cuál es el tamaño del árbol izquierdo? 1 más el tamaño del árbol izquierdo más el tamaño del árbol derecho. Allá dice, el tamaño de Arbac es 0, o sea que estos no cuentan. Y así con todos. Entonces, lo que está contando es este número de nodos. Luego, en este caso, este árbol tendría 1, 2, 3, 4, 5 nodos, con la definición que hay allí. Y el árbol que viene allí es un árbol que dice, voy a tratar de dibujarlo, ya no me queda casi espacio aquí para dibujar, voy a tratar de dibujar este árbol. Dice, hay un 1, sí, no sé ahí. Hay un 1 y a la derecha es vacío y a la derecha, a la izquierda es vacío, o sea, aquí ya no hay nada. Y a la derecha hay un árbol. A la derecha hay un árbol que tiene un 3 y a la izquierda es vacío y a la derecha hay un árbol vacío y a la derecha hay un árbol. No, espérese, a ver, leo bien aquí. Con 5 Arbac. Este tiene el uno y un cons. Este es un cons que tiene un 5 y Arbac. Entonces me equivoqué. Aquí no es este 3. Aquí lo que hay es un 5, un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Cuál es el hijo izquierdo? Aquí está el 5. El hijo izquierdo es todo este de aquí. Que es un cons con un 3. Entonces el hijo izquierdo es aquí. Perdón, algo más chiquito. Con un 3. Vamos a hacerlo en otra hojita porque si no, entonces esto no va a funcionar. Vamos a leer este árbol. Dice que tiene un nodo que es el uno, que el hijo izquierdo es vacío y que el hijo derecho es un cons con un poco de cosas, un 5 y un arbac. O sea que tiene un 5 arbac al lado derecho y un poco de cosas al lado izquierdo. ¿Qué es lo que tiene al lado izquierdo? Tiene un cons de arbac con 3 con otra cosa. Entonces, tiene un 3 aquí vacío. Profe, ¿qué es que significa la función TAM? ¿Tamaño? Tamaño, número de nodos. O Ah, sea, ok. lo que tamaño de airbag dice es cero si es vacío o es el tamaño de A1 más el tamaño de 2 más uno, si no, entonces el número de nodos. Y aquí está el 3 y a la derecha tiene uno que tiene un 4. Entonces a la derecha hay uno que tiene un 4 y a la izquierda no tiene nada y a la derecha no tiene nada. Ese es el árbol que hay ahí. Entonces, ¿cuál es el tamaño de esto?
Entonces, 1 más el tamaño de este que es 0, más el tamaño de este. El tamaño de este es 1 más el de la derecha que es 0, más el de la izquierda que es 1 más el de la izquierda que es 0, el de la derecha. Y 1 más, aquí hay 1, 2, 3, 4 nodos, eso va a dar 4. ¿De acuerdo? No sé quién fue el que me preguntó, Alejandro. No sé si quedó claro. Sí, profe, creo que sí. Pues que la confusión que hay con estos puntos de los árboles es que la sintaxis para construir los árboles no fue la misma la que hay en las preguntas de los quizzes que la que hay en las diapositivas. En las diapositivas, insisto, el árbol básico es este, mientras que en el quiz el árbol básico es el árbol vacío. Y lo que les mostré aquí es que la diferencia entre uno y otro es que allá el árbol básico es vacío y aquí el árbol básico es este. Finalmente, las hojas, fíjense, no cuentan en los tamaños. Que finalmente el tamaño va a ser el mismo que si tuviera hojas sin nada o que si no las cuento. O sea, da lo mismo. Entonces, allí termina todo lo que tiene que ver eh, con inducción y con este curso realmente. Entonces,